Que tomen asiento. Quienes se encuentran todavía en el hall de acceso al salón del ex Senado, por favor, acompáñennos para comenzar esta siguiente jornada. Estamos listos para iniciar, así es que les vamos a esperar, por favor, que tomen asiento todos. Bien, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Continuemos después de este relajante receso. Vamos a seguir en el trabajo y ahora nos corresponde la conferencia del doctor Tarquino Orellana, quien es profesor de la Universidad de la SUAY, concejal del municipio de Cuenca, ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales y miembro de la Comisión de Redacción de la Constitución de Montecristi del 2008, la Constitución vigente. El tema que va a tratar él es el análisis de la primacía constitucional en el ordenamiento legislativo e institucional del Estado, visión desde el Ecuador. Gracias por su atención y les dejo con el doctor Tarquino Orellana. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir algunas reflexiones en realidad sobre el lugar más bien de la función legislativa en este momento de la historia ecuatoriana que tiene algunas características importantes. En realidad creo que lo que voy a comentar esta mañana se diferencia de alguna manera de la idea que me propusieron, porque creo ciertamente, y les cuento un poco a modo de anécdota, pensaba un poco en el título de esta conferencia, de esta charla, y me preguntaba, decía, a ver, ¿qué sería lo más importante pensar en este momento a los 3 años de la Revolución Ciudadana? Tal vez valdría la pena pensar revolución o contrarrevolución legislativa, algo de eso estamos viviendo, y valdría la pena pensar así como cuando decimos que el Código Civil ha sido el modo como se dio paso y se universalizó occidentalizadamente en el mundo occidental la transformación burguesa. Si es que ese cambio estaba operándose, era posible operar a partir de la llamada Revolución Ciudadana, me resolví por un título un poco más simple, tal vez menos provocador, pero que de alguna manera quiere interrogar sobre lo mismo. ¿Cuál es el lugar y la función de la Asamblea en la constitucionalización del derecho? ¿Cuál es el lugar que le toca jugar a esta Asamblea, que le toca jugar a la legislatura en el proceso mismo de tener una nueva Constitución y en el proceso de estar pendiente una expectativa social y una expectativa ciudadana sobre un proceso transformador? En esa perspectiva, yo diría que hay varias preguntas que están de alguna manera todavía pendientes. La primera pregunta, tal vez la más elemental y básica: ¿por qué llamarse Asamblea? ¿Por qué dejar de llamarse Congreso y por qué comenzar a llamarnos, a nominarnos como Asamblea? Yo diría que aquí hay dos respuestas. Una
una teórica, conceptual, y otra también que tiene una carga ideológica significativa que tiene que ver con la historia misma del cambio que se inauguraba, que pretendía inaugurarse, que es de todas maneras inaugurar en la Constitución del 2008. La nominación ciertamente marca una distancia con el Congreso y ciertamente la Asamblea Constituyente, cuanto la Asamblea Nacional, que es el resultado de esa Asamblea Constituyente, se configuran sobre la sospecha, se configuran sobre el cuestionamiento a la democracia representativa vivida, modelada en el Congreso creado a partir de la Constitución del 79. Y es esa suspicacia, diría yo, uno de los primeros elementos que están presentes en la conformación de la Asamblea Nacional y en el intento del nuevo rol y la nueva función que tiene que cumplir. Esa sospecha es una suspicacia que, cuestionando la democracia representativa, alude a la posibilidad de una democracia participativa con esta noción simbólica, ¿no?, de asamblea. Asamblea, por lo tanto, asamblea del pueblo, la representación de todos. Y una identificación que yo creo que no está todavía suficientemente resuelta legislativamente y que desde luego supone una nueva cultura, esta identificación entre la asamblea y la sociedad civil, asamblea y ciudadanía. Este proceso, por lo tanto, o este intento de ciudadanización de la asamblea, del órgano legislativo, está de alguna manera presente, yo diría ideológicamente, en la conformación de la Asamblea Nacional. Valdría la pena preguntarse ciertamente cuánto de eso se ha cumplido o era posible de cumplirse en esa visión. Una segunda pregunta que me parece que es fundamental es ¿cuál es la función principal que debe cumplir, cuál es la naturaleza que tiene que cumplir en un Estado constitucional de derechos y justicias la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el lugar del órgano deliberativo, la Asamblea Nacional, lo que se llamaba el Congreso, el Parlamento, en un nuevo Estado constitucional de derechos y justicia, como nos señala el artículo 1 de la Constitución? Y yo me atrevería a pensar que tal vez este es el tema más complejo, porque ciertamente el Estado constitucional de derechos y justicia también surge de alguna manera, se crea en su propia visión teórica, en un privilegio de la función jurisdiccional del control constitucional y una desconfianza también de la labor parlamentaria, de la labor deliberativa. Y esto yo creo que es un reto muy problemático porque está atravesando la cultura occidental, una desconfianza sobre los parlamentos. Una desconfianza sobre los parlamentos que es una desconfianza sobre la democracia representativa y una desconfianza porque ciertamente no solamente los presidencialismos, los hiperpresidencialismos que ha vivido América Latina, que de alguna manera han estado presentes en Europa Occidental, nos muestran la poca preponderancia que tienen las asambleas en los temas más importantes. Me refiero tal vez a tres asuntos que valen la pena tenerlos presentes. Las relaciones internacionales han dejado de ser tema de las asambleas. Las relaciones internacionales son temas fundamentalmente de los ejecutivos, son de los ejecutivos. Y en esa perspectiva las asambleas pierden este vínculo en un mundo cada vez más globalizado. Para el ejemplo más preponderante, tal vez nos exhiben los mismos conflictos bélicos del siglo XX, en donde las asambleas no han tenido ningún lugar en las decisiones tomadas ni antes ni después de los conflictos. Son, por lo tanto, hechos que acontecen más allá de las propias asambleas, más allá de los parlamentos, de los congresos. La propia dinámica económica, la velocidad que tiene la dinámica económica contemporánea, ha puesto a las asambleas y a la producción legislativa en un segundo plano. Como que las cosas no se resuelven con las normas o
Dicho de otra manera, necesitamos un proceso de producción normativa mucho más ágil que la que pueden producir normalmente las asambleas. Y las asambleas se han convertido, por lo tanto, en ese teatro, a veces problemático, y esa escenificación de los conflictos políticos, una escenificación que ha terminado o que ha colocado sobre todo un cuestionamiento fundamental al mismo hacer político. La pregunta, por lo tanto, es cómo construir una nueva institucionalidad de la Asamblea, el lugar y una función de la Asamblea en medio de esa crisis. Yo diría que primero, para hacer una tarea legislativa, desde luego, hay que creer en el derecho. Y hay que creer que el derecho le pone razones y límites a la política. Porque si creemos que el derecho, la legislación, es una continuación de la política, una sola extensión de la política, ciertamente los parlamentos van a seguir siendo lo que de alguna manera han sido: escenario de la disputa política y resolución de los conflictos políticos. Pero si la Asamblea es el lugar en donde se cumple fundamentalmente el proceso de producción legislativa, entendida como producto de una racionalidad, de ponerle un orden al poder, ciertamente estamos en otra posibilidad y en otra madurez. Hay un tema que a mí me gustaría decirlo más bien en el orden teórico. El gobierno es la representación de la mayoría. La Asamblea es la representación de todos. Y en esa perspectiva, la residencia fundamental de la soberanía está en la Asamblea. El gran conflicto que se presenta es la tensión que ocurre inevitablemente en esa velocidad y en esa cercanía que la administración ejecutiva tiene, cotidiana, a la hora de la gestión, con el proceso de producción legislativa, que es mucho más exigente en la medida en